Bueno, nos vamos a meter de lleno ahora en los 11 años del terremoto y tsunami del 27F. Hace 11 años casi, mañana es 27, se vivió una madrugada terrorífica para miles de chilenos con más de 500 muertos, personas desaparecidas, ya ciudades destruidas en un gran evento sísmico que golpeó al centro-sur de Chile y en especial a la región del Biobío, a comunas como Talcahuano y en Concepción, donde colapsó el edificio Alto Río. Del caso Alto Río vamos a hablar ahora en entrevista con el abogado Enrique Hernández. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado. Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación. Don Enrique, antes de meternos de lleno a analizar lo que ha sucedido en este caso, como abogado, usted que conoció a familias de víctimas, que ha trabajado porque se haga justicia, ¿cuál es la reflexión que le viene a 11 años de este gran terremoto? Bueno, Francisco, la verdad es que al ver las imágenes que ustedes tomaron como introducción, más allá de ser abogado y ser cierto asesor jurídico, de estas familias que son víctimas, que fueron víctimas y que siguen siendo todavía, porque ya vamos a hablar de eso, uno como ciudadano penquista recuerda aquello, ¿cierto? Y no puede sino hacerlo con mucha, ¿cierto? Quizás recuerdos que se entrecruzan. Fueron momentos muy difíciles, todos estábamos en lugares distintos y yo pienso que las familias hoy día, a 11 años de esta tragedia, aún se recuerdan dónde estaban, qué estaban haciendo, a quién llamaron primero, los primeros minutos de desesperación. Y eso que nosotros, yo me incluyo al menos, no fui víctima como estas personas del Alto Río que sufrieron el derrumbe de lo que era su domicilio, donde ellos vivían. Yo, a través de todo este tiempo, ¿cierto?, junto con los colegas que hemos formado parte del equipo y también con las propias víctimas, uno trata de imaginarse y es imposible, ¿cierto?, poder vivir o poder, ¿cierto?, sentir lo que ellos vivieron, sentir que se cae el lugar donde tú estás pisando, se cae tu casa, se cae tu lugar. Y qué decir las personas que sufrieron pérdidas de familiares, pérdidas de hijos, ¿cierto?, de marido, mujer, hijo. Fue terrible esta situación y la verdad es que a tantos años yo creo que quedan muchas reflexiones todavía. En su tiempo nosotros vivíamos preocupados de tener siempre un kit de seguridad, ¿cierto? Porque todos pensamos que podían venir las réplicas, pero pasan los años, ya son 11 años, más de una década desde que esto ocurrió, y claro, fue un símbolo, fue un ícono triste, un triste ícono de esta tragedia que ocurrió en el sur de Chile, Francisco. Enrique, hablemos del caso Alto Río, un caso histórico. Recuerdo la expectación mediática que hubo cuando se supo el veredicto, las sentencias, qué sé yo, los dictámenes, las indemnizaciones. Pero esto llegó después de años. ¿Con quiénes trabajó usted desde el inicio, desde que lo contactaron? ¿A quiénes representó? Bueno, yo formo parte, ¿cierto?, del equipo que lideró el colega Fernando Senger. Ahí yo, ¿cierto?, en ese entonces trabajaba en ese estudio jurídico, en ese importante estudio jurídico, y me recuerdo que las primeras horas después del terremoto, los clientes estaban por diferentes lugares, conseguían sedes sociales, instituciones que nos facilitaban lugares para reunirnos con ellos, para poder ordenar, ¿cierto? Imagínense usted lo que significaba que estábamos reuniéndonos con las víctimas y paralelamente se estaba buscando todavía el cuerpo de José Luis León, que José Luis León apareció casi 10, 11 días después del derrumbe del edificio. Nosotros trabajamos desde el principio con la mayor parte de las víctimas. También existieron otros colegas del estudio Fernando Senger, fuimos un equipo de 6 abogados. ¿Cuántas personas o familias aproximadamente? Más de 70 familias nosotros representamos, casi la totalidad, y otros colegas han representado y hasta hoy día representan también a otros grupos familiares que por diversas razones, por una cuestión personal, muchas veces por confianza, ellos, ¿cierto?, tomaron abogados que estaban distintos al estudio de don Fernando. Pero la verdad es que el gran número, la gran cantidad de afectados, ¿cierto?, somos nosotros quienes representamos sus intereses en todas las instancias y hasta el día de hoy se mantiene con ellos el vínculo porque hay cosas que están todavía pendientes y esperamos que se solucionen
a la máxima brevedad. Parece increíble, Francisco, 11 años y todavía no se soluciona esto. Yo no sería tan crítico, porque la verdad es que son procesos de muchas personas y la mayoría de los procesos, cuando hay tantas personas involucradas, a veces también se van perdiendo en el camino y no llegan a un buen puerto. Nosotros pensamos que hemos llegado a un buen puerto y estamos prontos también a concluir ya la parte final, podríamos llamar nosotros, de las reparaciones que se consiguieron. Sí, justamente, Enrique, ¿qué es lo que se ha conseguido hasta ahora por parte de la justicia, de los tribunales, y qué es lo que falta? En primer término, Francisco, yo quisiera plantear, ¿cierto?, que lo dijimos en algún momento en todos estos años, esta ecuación, por llamarle así, con mucho respeto a las víctimas, ¿cierto?, pero esta ecuación de un terremoto, tsunami, que un edificio cayera, ¿cierto?, en una zona céntrica de la ciudad, que fuera el único edificio que cayó en la ciudad de Concepción y el único que cayó en Chile en estas condiciones, generó toda una expectativa que tuvo que ver con un juicio penal que se llevó adelante, ¿cierto?, y juicios civiles de carácter reparatorio. En la parte penal, la sentencia del caso Alto Río sentó un precedente. La sentencia del caso Alto Río condenó al ingeniero calculista, pero también condenó a los dueños de la constructora y la inmobiliaria, cuestión que no había precedente anterior sobre esta situación. Yo quiero destacar, después de tantos años, el trabajo del fiscal Nelson Villeras, que fue quien dirigió el grupo de trabajo junto al fiscal Jorge Lorca. Nosotros como querellantes participamos en 2 juicios orales, el primero se anuló, el segundo llegó hasta la Corte Suprema. Entonces eso sentó un precedente. Y además, Francisco, cambiaron las normas de construcción antisísmica en esa época. Yo pienso que este caso Alto Río generó muchas consecuencias, ¿cierto?, que a lo largo del tiempo se van a ir conociendo. Imagínese usted que toda esta emergencia, toda esta catástrofe generó también una fundación Alto Río, generó otra fundación que es Proyecta Memoria. Yo no los represento a ellos ni nada, pero respeto mucho su trabajo, ¿cierto? Respeto mucho lo que hacen. Y al mismo tiempo también generó un grupo de clientes muy unidos hasta el día de hoy. ¿Qué se logró? Se logró indemnizaciones de carácter reparatorio, sí. ¿Se logró el monto total que nosotros aspirábamos? No. Las condenas fueron altas en los tribunales, muy, muy altas. Pero la situación real de quienes fueron demandados y condenados no alcanzaba a pagar el monto de dinero que los tribunales establecieron. Por eso se tuvo que llegar a un buen acuerdo, como dicen por ahí, a veces mejor un mal acuerdo que un buen juicio, ¿cierto? Quizás estaríamos todavía en tribunales peleando, y se logró un acuerdo y entregaron ellos, ¿cierto?, propiedades que se fueron vendiendo para pagar indemnizaciones, y hoy día lo que queda por liquidar es justamente el sitio donde se emplazaba el edificio y lo que está al lado, que era un sitio eriazo donde se iba a construir una segunda torre. Eso hoy está inscrito a nombre de las víctimas en el conservador de bienes raíces. Después de un largo periplo y muchas dificultades que hasta hoy día nos siguen afectando, pero que esperamos nosotros resolver de aquí a poco y poder sacar esto adelante, que significa ni más ni menos que vender esta propiedad al mejor precio posible para poder, ¿cierto?, satisfacer las indemnizaciones de cada uno de los clientes. Nosotros estuvimos ahí hace poquito con Javier Monsalves, nuestro colega. Hay un sitio pelado, los vecinos que viven en otros edificios están preocupados porque está todo ahí sucio, hay basura y hay un tema ahí legal, me imagino. ¿Por qué no se han podido desprender del terreno, venderlo? Bueno, principalmente, Francisco, porque estos terrenos, como tú bien dices, ¿cierto? Y además porque existía... y todo Concepción, todo penquista que ha circulado por el sector se dio cuenta que había un lugar donde estaba el edificio, otro sitio eriazo. Ocurrió que nosotros cuando recibimos estas propiedades, estas indemnizaciones, había una urgencia por inscribir porque había posibilidad que la tesorería sacara remate estas propiedades por deudas de contribución. Esas deudas de contribuciones nosotros no hemos logrado todavía reducir a un monto racional. Existe una deuda gigante de contribución, especialmente en el sitio eriazo. Con el sitio donde estaba el edificio logramos, con buena voluntad de muchas autoridades que en su tiempo colaboraron, logramos, ¿cierto?, ordenar eso y en el fondo establecer que donde no había edificio... No, o sea, las víctimas, Enrique, asumieron la deuda. Las víctimas asumieron la deuda, así fue. En este momento nosotros
lo que esperamos poder lograr, ¿cierto?, es de alguna manera técnica lograr una rebaja importante en las contribuciones que se están cobrando para evitar pagar un monto que no correspondió jamás que lo hayan pagado ellos. Mire, en esto yo le puedo dar 1000 explicaciones, pero hoy día lo que nosotros le hemos dicho a nuestros clientes, y ellos lo tienen muy claro, es que al menos tienen un porcentaje en algo material, en algo real, en algo que algún día, y esperamos más pronto que tarde, se pueda vender al mejor precio, se pueda liquidar. Ojalá que ahí nazca un proyecto hermoso, un proyecto, ¿cierto?, histórico, un proyecto que borre, ¿cierto?, este mal sabor, pero siempre recordando que ahí ocurrió una tragedia, porque la idea de estas tragedias es que no vuelvan a ocurrir, y para eso es justamente tener memoria. Entonces, nuestros clientes están muy expectantes de que esto se solucione pronto. Yo espero que sea así. Desde ya nosotros hemos tenido apoyo de diferentes sectores, ¿cierto?, y actores regionales. Esperamos que esos actores regionales no nos dejen de apoyar, porque también aquí hay un caso histórico, ¿cierto?, que es lo que usted dijo al principio, donde no existe otro lugar en nuestro país donde haya ocurrido algo tan trágico, y esperamos que tenga un final feliz, aunque tantos años, ¿cierto?, con tanto dolor entre medio. Sí, yo pienso que las cosas se pueden volver a nacer, y en el fondo se puede transformar esta tragedia en algo positivo después de tanto tiempo, y eso es lo que esperamos que se logre, Francisco. Enrique, en conclusión y en algo que ya se ha dicho antes, este es un claro símbolo de lo que se hizo mal de principio a fin, la construcción de este edificio Alto Río. En ese punto, Francisco, yo creo que ahí uno puede, ¿cierto?, ser lo más apegado a la historia judicial. Hay una verdad judicial que estableció responsabilidades. Responsabilidades que recayeron en quienes fueron condenados y en quienes fueron, ¿cierto?, finalmente así señalados por la justicia. Nosotros somos respetuosos de la justicia. Y claro, nadie construye para... Se nos fue ahí la señal con Enrique, estábamos terminando ya lo que él nos explicaba. Ahí volvió con nosotros. Enrique, Sí, retomando los errores de construcción, que fue algo que quedó claro. Sí, no, lo que yo le decía es que nosotros nunca sostuvimos que alguien construya para que esto se caiga. O sea, eso nos parece a nosotros que sería un despropósito. Nadie construye un edificio para que caiga el edificio y produzca fallecimiento y produzca lesionados. Entonces, de todas las partes faltó también, yo creo acá, esto podría haber durado mucho menos tiempo si hubiéramos llegado a acuerdos antes, quizás en la historia procesal, judicial de este caso. Y lo que se estableció fue que existieron negligencias con relevancia penal, negligencias que en su conjunto, según la justicia, fueron las que provocaron la caída de este edificio, porque hubieron defectos desde el origen, tanto en la ejecución del proyecto como luego también en los controles de calidad. Entonces, como le decía hace poco rato, acá se pueden sacar muchas lecciones, y también existen lecciones para el mercado inmobiliario, que, como ya le decía, cambió la norma constructiva antisísmica desde el punto de vista de quienes compran una propiedad. Imagínense que tuvimos clientes que no tenían contratado seguro, porque en ese tiempo no era obligatorio el seguro cuando usted compraba un inmueble nuevo. Imagínense esas personas que quedaron con deuda casi del 100%. Entonces, fueron muchas las circunstancias que nosotros fuimos aprendiendo, incluso en algunos temas, y en otros, ¿cierto?, fuimos tratando de dar lo mejor nuestro para solucionar esta situación. Ahora, lógicamente que acá fue una sumatoria de errores que llevaron a estas consecuencias que no eran queridas por nadie. Lógicamente que en el fragor de la contienda judicial se plantearon acusaciones, se plantearon peticiones, pero eso nosotros entendemos que ya está concluido. Créame que este es un caso que incluso hay estudiosos que han pedido con mucha franqueza, nos piden los expedientes porque lo estudian. Es digno de análisis, sí. Es digno de análisis. Imagínense que trajeron, los defensores de la constructora trajeron a un perito de Estados Unidos, me recuerdo, un señor Restrepo, si mal no recuerdo, que era en su tiempo uno de los más importantes ingenieros antisísmicos, y se plantearon teorías que podían parecer quizás bastante extrañas, pero que tenían aplicación en otros países también. Este fue un juicio que tuvo de todo.
Sí, para terminar la idea, por favor, que ya tenemos que ir a la pausa. Sí, bueno, yo lo que les quiero plantear, ¿cierto?, es que a TVU especialmente, a quien le guardo mucho cariño además, le debo agradecer porque acá, ¿cierto?, el hecho de que esté este abogado que representa a una gran cantidad de personas que aún están esperando para que se solucione lo final y se liquide, ¿cierto?, y se haga la distribución. Se agradece mucho esto, que se mantenga viva la memoria. Bueno, este canal es un canal regional, es un canal de Concepción, por ende no nos extraña porque siempre han estado también junto a las víctimas, de manera que agradecer y, por cierto, a nuestros representados, darles ánimo, que a lo menos, ¿cierto?, y esperamos que esto se solucione lo más pronto posible y podamos lograr el objetivo, ¿cierto?, que es satisfacer a las víctimas como corresponde y dar por terminada esta historia judicial. Sí, se demoró hartos años la reconstrucción material, la otra reconstrucción, la de la justicia, emocional, también todavía sigue pendiente a 11 años de la tragedia. Enrique, muchas gracias. Francisco, a ustedes muchas gracias. Como les dije, yo lo hago a nombre de mis representados y, por cierto, siempre disponibles para lo que se pueda. Así que muchas gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Muy buenas tardes. Enrique Hernández, abogado de las familias de Alto Río. Hacemos una pausa y ya volvemos.